Así que bueno, lo que están viendo ahí es, digamos, la historia empieza en el barrio Abasto, en Rosario. Algunos no conocen qué es el barrio Abasto, en Rosario. Es lo que está limitado entre Pellegrini, Moreno, Maipú y 27 de febrero. Ese barrio se llama Abasto básicamente porque en la Plaza Libertad hoy en día, ahí donde estaba el mercado de Abasto en su momento, muchos años atrás. En los 50, Marcelo llega, años 55, al mundo, ¿sí? Llega a este barrio, su primer casa es, la casa es en la Mitre 2320, ¿sí? Y Marcelo, ahí pueden ver, esta es la casa de él, digamos, de niño. Empecemos la historia para empezar a charlar con Román. Marcelo es hijo de una familia particular, su padre Rafael II, le voy a decir, porque el abuelo es una persona muy importante, ya lo vamos a hablar. El abuelo fue un gran abogado, digamos, de Rosario, un rutinario, lo que es derecho administrativo. Entonces, hijo de Rafael Pedro, abogado también, y la madre Lidia Caldera, una docente cordobesa, ¿no? Con dos ascendencias muy distintas, una familia aristocrática y otra familia más sencilla, pero sí de mucho, digamos, mucho ímpetu y mucho trabajo. Entonces acá quisiera, Román, que empecemos a la historia diciendo, bueno, ¿cómo era esa familia? ¿Qué toma de cada uno de ellos, digamos, de Rafael y de Lidia, o Toti, como le decían, en los tres hermanos? Rafael, el hermano más grande, hoy embajador en Chile, Marcelo y María Eugenia. Ahí qué podía decir de este contexto de esta casa, ¿no? Bueno, primero quiero que me cuenten si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos, los saludo. Eh, un par de cosas que me parece importante compartir con ustedes en el arranque. La primera, porque deben estar viéndome en esa imagen, no es que yo tenga un nombre de fantasía, que es Román, y otro real, simplemente que por cuestiones que a algunos de ustedes tal vez también les ocurra, la computadora tiene un uso familiar y Franco es mi hijo y es quien la usa para hacer su Zoom de los colegios, del colegio. Así que aclaro este primer detalle que tiene que ver con lo cotidiano y con situaciones muy propias de esta época. Segundo, no quiero irme largo con cuestiones autorreferenciales, pero van a ir surgiendo además en función del lugar que voy a ocupar en este lindo momento. Segundo, y como parte de esta especie de introducción formal, le agradezco muchísimo a Juan que se le ocurrió la idea de esta invitación, a Julián, a quien no conozco, y a Leo, a quien creo que tampoco, creo que no los conozco a ninguno, aunque les pido mil disculpas si en realidad los conozco por alguna de las veces que, estando en Rosario, ya fuera para ir a presentar el libro o para ir a comentar algún partido de Newell's, si quizás nos cruzamos, toleren esta especie de lapsus en cuanto a la memoria, porque la verdad es que uno afortunadamente recibe mucho afecto y bueno, la verdad que si en algún momento nos cruzamos, no lo recuerdo, pero es tan solo un mero detalle. Y como tercer y último elemento que tiene que ver con la introducción, la verdad es que no me sorprende que haya en este momento, si veo bien, 68 personas del otro lado compartiendo esta especie de fogón o cena o charla imaginaria. Afortunadamente la tecnología hoy nos permite eso, ¿no? Hay una frase muy buena que dice que la tecnología te aleja de los que están cerca y te acerca con los que están lejos, ¿no? Porque uno por ahí tiene no demasiado contacto con familia porque se manda un WhatsApp o porque se manda un mensaje, aunque en este momento tiene un valor enorme, y el poder compartir este rato con ustedes a partir de esta herramienta me parece genial. Insisto, no me sorprende porque, sin entrar en demasiados detalles, porque no vendrían al caso, sí vale la pena circunscribirme a lo que es la fidelidad, la identidad y el sentimiento de pertenencia que tiene Newell's
y en ese sentido no vengo más que a ratificarlo con este momento que vamos a compartir. Habiendo hecho esta introducción aburrida, y espero que no haya sido muy larga, también digo, y ya entrando en el terreno en cuestión, que no siento que voy a estar como dando un examen, porque la verdad es que no lo siento, pero en algún lugar, y se los confieso a todos, por cuestiones que tienen que ver con lo geográfico, ustedes muchos viven en Rosario, otros no, o conocen quizás Rosario más de lo que lo conozco yo, tal vez las precisiones van a tener mucho más que ver con lo que ustedes aporten que con lo que yo pueda aportar, porque el trabajo de campo, que en el periodismo se llama investigación, y que en mi caso fue un placer hacer para hacer el libro, implicó un conocimiento, pero que no va más allá de eso, de ese trabajo. Y aunque veo y me encanta ver que hay gente que ya ha escrito en el chat que se suman desde distintos rincones del país, la verdad es que probablemente debe haber unos cuantos de ustedes que tienen un conocimiento de Rosario mejor del que tengo yo. Pero bueno, entre lo que yo escribí, que también parece increíble, el libro está por cumplir 10 años, más el conocimiento que tienen ustedes, podemos ir construyendo este recorrido y este ejercicio tan creativo que ustedes han armado. Es verdad, esa es la casa donde vivía la familia Bielsa. Marcelo, como bien decía Juan, forma parte de una familia que por parte de padre tiene una prosapia, podríamos decir, una alta alcurnia en lo que implica la historia de Rosario como ciudad, y me animaría a decir que hasta a nivel nacional, porque el apellido Bielsa es un apellido que en lo que tiene que ver con el área jurídica es palabras mayores. El aula magna de la Facultad de Abogacía tiene el nombre de Bielsa, que era su abuelo, como bien decía Juan. Y en ese sentido, cuando yo conocí esa casa, me encontré con algo que tal vez tenía mucho más que ver, como bien contaba Juan, con su mamá que con su papá, porque es una casa, tuve la posibilidad, cuando fui a conocerla, de contar con la gentileza y con la bonomía de quienes eran los que en ese momento vivían en esa casa, de la calle Mitre 2320, me permitieron pasar a la casa, me contaron que la casa no tenía prácticamente ninguna refacción, y me encontré con una casa, como les decía, que tiene mucho más que ver con su mamá, una casa sencilla, una casa en donde la sensación de calidez y de sentimiento familiar era muy palpable. Como cuento en el libro, y era lo que más me interesaba conocer, hubo, espero no quedarme corto, 3 lugares, 3 espacios geográficos de la casa que eran los que a mí más me interesaban. El primero que fui a buscar era su habitación. Su habitación estaba como en una especie de primera planta, la casa tenía una planta baja y una primera planta. La habitación de él era una habitación chica, también él no vivió ahí hasta muchos años, ¿no? Entonces cuando uno es más chico de edad, los lugares le parecen más grandes en función de lo que uno se imagina, ¿no? Era su habitación, era en la que él pasaba algunas horas, pero era una habitación tan modesta como el resto de la casa. El segundo lugar al que quise ir, contiguo a la cocina, una cocina también muy típica de casa de los años 60 en la Argentina y en una ciudad como Rosario. El segundo lugar al que necesariamente tenía que ir era el patio, porque era ese patio en el que él jugaba con Rafael al fútbol, era en ese patio en el que ellos le rompían las macetas a Rosa, a su mamá, a Silvia, perdón, a su mamá, y bueno, tenía que descubrir ese lugar en el que cualquier chico jugaba al fútbol, pero que en algún lugar, probablemente y sin saberlo, se plantó la primera semilla de lo que iba a ser después. Y la tercera, y el tercer lugar, la tercera referencia que tenía que buscar es la que nosotros vemos ahí, y es ese balcón, porque es ese balcón por el que Marcelo se escapaba
para ir a jugar al fútbol. Y cuando uno escribe, o por lo menos a mí me gusta eso, cuando escribo, me gusta tratar de ser todo lo preciso, explicativo y sobre todas las cosas descriptivo que se pueda. Entonces, ese balcón que yo me había imaginado en las entrevistas que había hecho previamente a ir a conocer la casa, tenía que tener la ratificación del hecho concreto, del dato fáctico. Así que ahí estamos viendo, ese exactamente es el balcón por el que Marcelo, entre comillas, se escapaba para poder irse a jugar al fútbol. Y está la historia, Román, de los picados con Rafael, y hubo un incidente ahí que, ¿me puedes contar eso? Que todavía Rafael lo está vivenciando en su rostro, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, sí, a mí cuando me contaron esa historia, cuando un amigo de Marcelo de su infancia me contó esa historia, yo sentí que era la mejor manera de empezar el libro, porque como hablábamos antes, ¿no? A veces una historia puede describir, si no todo, buena parte de la personalidad de alguien y sobre todo cuando ocurre de tan chico, marcar, ¿no? Cómo finalmente uno va transformándose en el recorrido de su vida, pero algunas cuestiones, y en eso Marcelo Bielsa es un tipo que nos identifica, creo que a todos los que estamos aquí, hay algunos valores que no se negocian, que tienen que ver con la construcción de ideales de una persona y que ya mostraba desde muy chiquito. La anécdota es que él estaba jugando en una esquina al fútbol con sus amigos. Estamos hablando de otra época de Rosario y otra época del mundo, en donde a la hora de la siesta los chicos podían, entre comillas, cortar la calle porque no pasaban autos y poder armar un partido de fútbol. Y en un momento de ese partido de fútbol, Marcelo Bielsa iba a tener que patear un córner, y como ocurría en alguna otra oportunidad, pero en este caso evidentemente les produjo un shock un poco más importante, cuando iba a patear el córner apareció un patrullero, que seguramente y en un principio ellos creerían lo único que buscaba era disuadir el partido, porque con los ruidos de los chicos jugando al fútbol seguramente algún vecino había presentado alguna queja y entonces por eso había aparecido el patrullero. Y cuando el patrullero aparece y una cantidad importante de los chicos que estaban jugando, como nos pasó a todos alguna vez en la vida, salieron corriendo ante la situación, él no solo no salió corriendo, sino que le pidió al patrullero con señas vehementes, imagino, verborrágicas, también lo imagino, porque a la hora de la pasión Bielsa no escatima nada de todo esto, señas muy enfáticas al patrullero que se corriera, que no podía patear el córner. Y bueno, las personas que estaban en el patrullero no solo no se corrieron, sino que pensaron, ¿quién es este chiquilín que encima está pasando por encima de nuestra autoridad? Lo subieron al patrullero en calidad de detenido, le ponemos un signo de pregunta, ¿no? Pero bueno, y se lo llevaron a la comisaría. Entonces, alguno de los amigos de Marcelo que vio lo que estaba pasando le tocaron el timbre a Rafael, a su papá, le contaron el incidente y le dijeron que lo fuera a buscar, porque a Marcelo se lo habían llevado. Lo fueron a buscar, Rafael de por sí era un tipo conocido, pero además conocía al comisario. El comisario le contó, le relató la situación casi como correspondía, tratándose de una travesura. A los 2 minutos Marcelo estaba de vuelta y Rafael, medio como entre sorprendido y en algún lugar entendiendo como una cosa graciosa la travesura, pero en algún punto medio enfadado porque lo tenía que ir a buscar a la comisaría, lo que quería era resolver rápido la situación y llevárselo. Y cuando caminan 4 o 5 pasos y Marcelo ve que su papá estaba muy dedicado a salir rápido de la escena, le dice, no, pará. Y entonces Rafael le dice, ¿qué te pasa? No, que me devuelvan la pelota. Entonces el padre le dice, no, Marcelo, nos vamos ya, es un horror esto que nos está pasando, vámonos ya de acá, ya pasó, listo, no es grave, pero nos volvemos para casa. No, si a mí no me devuelven la pelota, yo no me voy. Y hasta que no le devolvieron la pelota no se fue.